Bueno, ya estamos en Macapá, que este es el estado de Amapá, así que también cambiamos de estado y vamos a descubrir lo que es Macapá, que ya lo que estamos viendo, que paseamos por toda la costanera, el río Amazonas, llegamos acá, estacionamos en el fuerte, ya nos gustó, así que súper bien. Hoy empezamos el día saliendo a caminar, como vimos que acá en Macapá hay una costanera divina, aprovechamos la mañana para salir a caminar y recién nos encontramos con este sitio que se llama Trapiche, que es como un lindo muelle bien decorado con una vista panorámica al río Amazonas, así que bueno, estamos disfrutando, vamos a seguir caminando un poquito más, a seguir paseando por esta ciudad. Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, y caminando nos encontramos con el mercado de pescado. Vamos a dar una vueltita a ver qué hay, porque esta es una zona de muchos peces por los ríos y los mares, así que vamos a ver qué tienen. Bueno, lo que estamos viendo que ya son las 11:30 de la mañana y la mayoría de los locales está cerrando. Evidentemente es para venir temprano a comprar. Pero bueno, algo todavía podemos ver, que tienen muchos tipos de peces. Volvimos de la caminata y nos dimos una duchita de agua fresca. Yo ya me duché, Mauri ahí está terminando. Nos vamos a ir enfrente, que hay un mercado donde leímos que se pueden comer comidas típicas. Como ya vieron en el video anterior, en Belén hicimos todo un tour gastronómico de comidas paranaenses. Por lo que estuvimos viendo acá en Macapá, hay comidas muy parecidas también. Vamos a ver si comemos algún pescadito, que bueno, como saben es típico de esta zona. A ver con qué nos encontramos, a ver si nos encontramos con algo nuevo también. Y después les voy a mostrar dónde estamos estacionados, porque también encontramos un punto muy piola, con sombra, parque, enfrente está la costanera, así que estamos chochos acá en Macapá. Y este es el lugar donde estacionamos, tenemos a Libertad ahí bajo la sombra de los árboles, la fortaleza ya también, y el parque este que les comentaba, con la costanera ya de fondo, así que está muy bueno este lugar estratégicamente también para movernos, porque es bastante céntrico. Bueno, para nuestra sorpresa el mercado es solo para comer, así que nos viene muy bien porque tenemos hambre y conseguimos dos platos fritos, se llama acá como el plato con todo, que siempre viene con fideos, feijoada, arroz, farofa y dos tipos de pescado distintos. Yo me pedí pescada, es un tipo de pez, y caro dourada. Ya lo venimos comiendo y está muy bueno. Bueno, y así viene servido. Cada uno de estos platos 20 reales completos, y me imagino que debe estar delicioso. Como toda la comida brasileña. Bueno, y acá estamos en un local de licores probando algunas bebidas típicas. Son casalla. Esta puntualmente es de la zona de Amapá y ahora la vamos a probar. ¿Tiene jengibre? Sí. Tiene jengibre. ¿Qué tal está? Es como licor de jengibre, dulce. Bueno, y también tienen vino de azaí. La verdad que un montón de gustos nuevos. Bueno, a mí me gusta mucho el azaí, como ya saben, así que vamos a ver qué tal el vino. Mejor que los vinos de uva del supermercado, de aquí de Brasil. Interesante.
Bueno, y acá nos encontramos con la fortaleza de San José de Macapá. Hoy es lunes, está cerrado, no se puede ingresar. De todas maneras estamos viendo que es enorme, desde afuera se ve toda la construcción, que es muy grande, y por lo que estuve leyendo, una de las mejores conservadas de Brasil. Así que vamos a ver si mañana que abre, a la mañana venimos y la visitamos. Y ahora vamos a seguir por nuestro circuito. Vení, pará, mostrá lo que compramos recién. Callaza de Jambú. Jambú. Sí. El Jambú es una flor que en este momento la callaza tiene adentro, que tiene como una propiedad anestésica. Un efecto anestésico. Entonces, cuando vos le das un trago a la callaza, te deja como dormido los labios, la boca, la garganta. Además que es muy rica. El sabor es muy rico. Y el efecto este también. Efecto que es como parecido Raro. a cuando uno va al odontólogo y Te dan la anestesian, obviamente más leve. Pero está muy buena, es una flor típica también de esta zona de la Amazonía, así que aprovechamos para comprar el litro de la casalla, 45 reales. Y compramos algo más, ¿querés mostrar? Sí. ¿Qué más? El café de azaí. ¡Ah! Algo también totalmente novedoso para nosotros. Discúlpenos si estamos así como tan contentos y tan sorprendidos, pero son cosas que es la primera vez que las vemos realmente y por eso nos emociona tanto y queremos probarlas. Creo que es café con azaí o granos de azaí. Que te puedes hacer como un café con los granos de azaí. Eso es lo que entendí. Sí. No lo probamos esto, No. La casalla ya la probamos, pero esto todavía no lo probamos, así que bueno, le tenemos mucha fe, esperamos que esté bueno. Y si no, bueno, vamos a tomar. Si no, igual. gasté 18 reales en nada. No, Creemos que sí, porque el azaí nos viene gustando mucho. Y todos sus derivados también. Recién en el mercado que probamos el vino, no tenía gusto a azaí, el vino tenía más bien gusto al vino común. Sí. Pero bueno, veremos cómo es Y esto tiene café y tiene azaí, no sé bien. Después les contamos. Bueno, y ahora vamos a seguir el circuito turístico que hay acá en la ciudad, que como les dije ya nos está gustando mucho. Vamos a ir al monumento Mitad del Mundo. Acá se da este fenómeno también, está la línea del Ecuador. Así que vamos a ir a ver ese monumento. Y estaba leyendo que hay momentos del año donde en determinado horario, por estar en la línea del Ecuador, en las personas y en los objetos no se refleja la sombra. Muy loco también. Llegamos al monumento Mitad del Mundo. Acá se divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Bueno, acá tenemos un cartel que traducido dice que sienta la sensación de estar al mismo tiempo en dos hemisferios. Bueno, hoy abrió la fortaleza, vinimos a visitarla, el acceso es gratuito y justo bueno se da que están en reformas, trabajando, por eso vemos tanto personal, andamios, etcétera. Así que bueno, hay algunos lugares que no están accesibles en este momento. De todas formas vamos a dar una vueltita porque es muy interesante este sitio. Bueno, y como dijo Caro, el sitio está en restauración, está muy lindo, se puede visitar solamente la habitación
y el baño donde dormían los soldados solteros. Y también podemos subir, bueno, por un lugar que nos habilitaron, así que ahora lo vamos a mostrar. Bueno, y como tantos fuertes, los cañones apuntan hacia el río, que es lo que defendían, ¿no? El ataque de las invasiones en barco. Está muy bueno para visitar, lamentablemente está en refacción, lamentablemente digo porque no podemos acceder a los lugares, pero nos parece perfecto. Hemos visto mucho patrimonio cultural acá en Brasil, muy cuidado, permanente refacción, lo están pintando, están cambiando las tejas, no sé si se llega a ver atrás mío, están cambiando las tejas de todos los techos, pintando, renovando las paredes, eso está muy bueno. Estos lugares tienen muchos años, hay que hacer mantenimiento, así que punto para Brasil, que está haciendo mantenimiento en todos lados. Ahora ingresamos a una pequeña muestra que hay acá en la fortaleza y los guías nos comentaban que se llevó 18 años en construir esta fortaleza. Fue con mano de obra esclava de nativos de acá, del Amazonas, y luego trajeron esclavos africanos. Otro detalle, curiosidad muy importante que nos decían es que es la fortaleza más grande de toda Latinoamérica. Bueno, acá hay algunas imágenes, por ejemplo un cuadro con la representación de este trabajo esclavo. Allá en el fondo hay un plano original de la construcción de la fortaleza. Hay también una maqueta que está bastante buena. Acá nos decía que tenía, bueno, toda la fortaleza que cuidaba el ataque por río, por las aguas, pero también había una pequeña fortaleza que protegía la tierra por si desembarcaban y venían a atacar de forma terrestre. Hay un puente que se ve que también nos explicaba que en caso de ataque ese puente se levantaría para que no puedan avanzar. No hubo ninguna batalla en la fortaleza, así que todavía se encuentran algunas balas originales de los cañones. Bueno, muy interesante, realmente es un punto que lo recomiendo si vienen acá por Macapá. Me faltó agregar que esta fortaleza se construyó en la época colonial, cuando estas tierras pertenecían a los portugueses, en defensa principalmente contra los franceses, ingleses, que eran los que tenían más llegada para estos lados, y el año aproximado fue de 1760. Estamos por salir a la ruta, hicimos una paradita técnica en el mercado do pescado que les mostramos ayer, a ver si conseguimos pescado fresco para cocinar hoy. Ahí fue Mauri, pero ya estamos medio en el horario de cierre, ojalá consiga algo. Después tenemos que ir a cargar combustible y ya seguir para el lado de hoy a Ipoque, que es la frontera con Guayana Francesa. No creo que lleguemos hoy, pero bueno, vamos a hacer ruta, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ¿conseguiste algo abierto? Sí, los últimos 2 negocios en cerrar y les pegué pescado. Traje dorada, que venimos ya comiendo y es riquísima para hacer frita. Y amarela, también hemos probado y es muy rica, me dijo que los dos van muy bien fritos o a la chapa, que sería como a la plancha. Traje casi 1,5 kilos porque le pedí un poco, después le pedí otro poco y me fue dando. No me dijo que tenía todo esto, me dijo que tenía dorada y le pegué 700 de dorada y otros 700 de amarela. ¿Y cuánto gastaste? 25 el kilo, así que habría gastado 30 reales. Muy bien. Sí, curioso. Primero fui a un lugar medio en el fondo y estaban fileteando. Y tenían también amarela, dorada, tenían todo. Y le pregunto, ¿cuánto vale? Y me dijo 62 uno, 50 y pico otro.
Ayer habíamos preguntado y otro lugar, otro pescado me había dicho 25. Así que bueno, conseguí por 25. Buen precio, contentos. Y como vamos a hacer ruta y vamos a hacer unos mates, también compré... Se lo estaba comiendo el gato. Esa gata es tremenda. Pará, negrita. Se estaba comiendo. Negrita, portate bien. Compré salgados. No pueden faltar. Los hemos pagado de todo tipo de precios. Estos son chiquitos. Estos los compré a $1. Nah, increíble. Increíble. Los precios de este sector. Sí, la verdad que precios más populares. Así que bueno, tenemos todo como para picar, hacer unos mates y meterle ruta, ya que son casi la 1. Ideal salir bien temprano. No sé, se hizo un poco tarde, estuvimos haciendo cosas. Así que bueno. Así será. Bueno, estamos llegando a Tartaruga las... ¡Ay! Es re difícil el nombre. Tartaruga Alcino, algo así. Tartaruga Saldino, algo así. Bueno, vamos a quedarnos hoy acá. Ya hicimos aproximadamente 250 kilómetros. Bueno, y como vieron, hicimos las compras en el mercado. Hoy estoy implementando 2 recetas. Una que... ¿Para qué saco esto? Una que ya la tenía en mente, que era hacer pescado frito. Nada del otro mundo. Pescado, lo paso por harina, un buen filecito, recién... Esto está fresco del día, del momento. Aceite bien caliente. Y otra, justo y hablé con un amigo viajero que me comentó que el mejor pescado lo probó en João Pessoa, una ciudad, y me pasó la receta con leche de coco. Recordé que hacía rato yo tenía ganas de probar una receta con leche de coco. No me animaba porque no tenía una receta. Pero bueno, acá está la leche que compré hoy. Leche de coco. Tiene gusto a coco lechoso, como medio agrio. Y hice la mitad de la receta frita. Estoy haciendo la mitad frita y la otra mitad acá con el pescado y leche de coco, pimiento, tomate, morrón y el pescado. Lo probé y quedó buenísimo. Una delicia. Yo ya probé un poquito también. Increíble. No sé con cuál de las 2 recetas me quedo porque están espectaculares. Es un montón de pescado. Vamos a comer hoy y mañana, ya que tenemos que hacer ruta, nada mejor que tener la comida lista para la ruta. Así que bueno, a disfrutar. Recién nos despertamos. En realidad habíamos puesto el reloj 1 hora antes. Ahora ya son casi las 8. Pero nos despertamos con una lluvia tremenda. Remoloneamos un poquito más en la cama. Y ahora ya nos estamos preparando para hacer ruta. Hoy es un día muy importante. Nos quedan solo 250 kilómetros para llegar a la frontera con la Guayana Francesa. Ahí va a ser nuestro próximo destino, nuestras próximas aventuras. Así que estamos con una mezcla de emociones terribles, porque además nos quedan también 100 kilómetros de caminos de tierra. Como les dije, nos levantamos lloviendo, así que vamos a ver cómo está esa ruta, cómo está ese camino. Por eso queríamos arrancar bien temprano, para tener tiempo, luz del día, para llegar a hacer ese recorrido que es en la parte final. Así que bueno, nada, acá estamos, como les decía, con una mezcla de emociones también. 5 meses viajando por Brasil y ahora tener que cambiar de país. Bueno, son muchas sensaciones. Está Mauri ya preparando el desayuno. El esclavo ya se está moviendo. Eso nos dijeron una vez. Una vez un hombre nos dijo esa frase y a veces hacemos chistes con lo mismo. Bueno, ¿qué estás preparando, mi amor? Hice café de azaí. Está re bueno, es como un café de azaí. ¿Y tiene gusto azaí? No tanto, es un café raro, no sé, leí que tiene muchísimas propiedades, vitaminas, fibra, no tiene cafeína y tiene como un dejo olor a café, entonces como que simula hacer café con más propiedades. Y un sanguchito de queso y tomate. Bueno, comer... Y aparte el termo con agua caliente para la ruta. Para los mates en el camino. Bueno, comer un poquito contundente también, así no tenemos que parar tan pronto.
Vamos a desayunar y bueno, ya preparar todo el motorhome para salir. Bueno, y los chicos acaban de subir al micro escolar. Miren cómo son los micros acá en Brasil, son divinos. El micro dice que es 4x4 y tiene un tamaño divino. Yo me lo reimagino como un motorhome, no sé vos, Mauri. La verdad que sí vendría bien una ampliación del hogar. Y con 4x4 que te puedes meter en todos lados, la verdad que están buenísimos esos micros. Y ahora sí, con todo el motorhome ordenado y el mate listo, podemos salir a la ruta. Son 350 hasta la frontera, así que tenemos un poco más de ruta de la que yo pensaba. Pero bueno, estamos con mucho entusiasmo, sigue lloviendo, esperamos que pare pronto. Igualmente vamos a salir porque no queremos que se nos haga más tarde. Después de una hora de ruta paró de llover. De todas formas el cielo está bastante gris y estamos un poco preocupados porque llovió mucho. Vemos al costado de la ruta que está bastante inundado y nos quedan esos 100 kilómetros de tierra, con lo cual, bueno, no sé si los vamos a poder hacer, o por lo menos hoy seguramente no podamos, no sé con qué nos encontraremos. Incertidumbre. Todavía faltan igual unos 100 kilómetros hasta llegar a ese punto. Quizás en esa zona no llovió tanto, o quizás llovió más. Esto, viste, es así. Incertidumbre, como dice Mauri. Aparte parecería que estamos manejando por una ruta totalmente desierta. Hace rato que no cruzo ningún vehículo. No, algunos pueblitos chiquitos. ¿Pueblitos? Bueno, no sé casitas. Sí, como poblados pequeños, comunidades quizás sean, y nada más. Igual ahora estamos llegando a una ciudad, Calzoene, estamos ya cerquita, que es una ciudad más grande. Y bueno, y ahí seguiremos. Vamos a ver, como les digo, con qué nos encontramos. En este momento es toda incertidumbre. La ruta que estamos transitando es la ruta número 156 y estamos pasando por muchísimos ríos y balnearios. Todos estos ríos, en su mayoría, tienen balnearios que me imagino que en un día de sol y calor, en época seca, debe ser ideal para meterse, para refrescarse. Recién hablábamos con Mauri que sentimos que esta zona es bastante hostil, ¿no? Como que en épocas de lluvia llueve, hay que enfrentarse a ese tema, pero en época seca el sol y el calor es muy fuerte también, según nos comentaron. Así que bueno, no sé cuál será la mejor época para recorrerlo. Nosotros lo estamos disfrutando mucho el paisaje porque es muy bonito. Más ahora que no llueve. Ahora que paró, muchas palmeras, estos ríos que les comenté, muy verde, aves, así que muy, muy copado. Bueno, estamos a 156 kilómetros de Oiapoque. Empezó el camino de tierra, que como pueden ver, en realidad es una tierra con piedritas, por lo menos en este inicio. Hay algunos pozos, pero bueno, vamos bien. Acá ven que hay que ir con mucho cuidado porque hay muchos baches. Bueno, no está tan malo como suponíamos. Como dijo Caro, no es tierra, es como... Piedritas. Piedritas, qué sé yo, no está todo tan tierroso, hay unos pocitos, hay un poco de barro. Nada, lo único que pasamos de 80, 90 kilómetros por hora a vamos a tener un promedio de entre 25 y 30.
En 100 kilómetros son como 3 horas. Pero bueno, la verdad que no Bueno, tengo... eso es lo de menos, ¿no? Sí. Salimos sí. con tiempo a propósito. Sí, y no tengo más nada que hacer en esta vida que manejar y recorrer el mundo, así que bienvenido sea a la Tierra. Bueno, y frenamos un ratito a contemplar un poco este paisaje que está increíble, a sacar unas fotos. Salió el sol, también llovió un poco recién, pero les voy a mostrar porque es un paisaje alucinante. Bueno, frenamos a almorzar. Bueno, y por suerte, ayer Mauri cocinó bastante anoche para que nos quede también comida para hoy. Sándwich de pescado frito. Vamos a comer, que ya tenemos la comida prácticamente lista para después continuar. Recién venía pensando, ¿hace cuánto que no manejamos por un camino así? Tantos kilómetros de ripio, bueno, pozos, no sé cuánto. Desde el camino a Sao Tomé... ¿Las letras? Sí, pero fue muchísimo más corto, agarramos tierra, pero Y no fue así. fueron menos de 100 kilómetros, Sí. así que hace mucho, ¿En Argentina? sí, que no estamos en un camino de estas características. Igual lo venimos llevando bastante bien. Mauri dijo que estaba un poco cansado, porque la verdad que sí, son kilómetros intensos, yendo despacito, pero bueno, nada, estamos tan contentos que vamos a cruzar frontera que bueno, que todo sea por eso. Últimos 50 kilómetros hasta hoy a Ipoque, volvió el asfalto, volvió la lluvia también, pero bueno, ya estamos en la recta final. Acabamos de llegar hoy a Ipoque, son las 5 menos cuarto de la tarde, salimos a las 9 de la mañana, así que estuvimos todo el día manejando, fue demoledor realmente todo este viaje, pero lo primero que hicimos es venir a cargar combustible, a llenar el tanque. Nos dijeron que en la Guayana Francesa es más caro. Bastante más caro, ¿no? Y hasta que lleguemos a una ciudad donde podamos cargar, no sabemos si en los primeros kilómetros hay estaciones. Así que bueno, ya teníamos el tanque prácticamente vacío de todo este camino que hicimos. Ya lo llenamos, una de las primeras cosas que teníamos que resolver acá ya están listas. Ahora vamos a cargar agua porque también nos queremos ir con los tanques llenos. La chica de acá de la estación de servicio nos habilitó una canilla, así que bueno, vamos a completar la segunda tarea. Ipoque es la ciudad más al norte de Brasil,
hay un cartel en el monumento que dice que aquí comienza Brasil. O termina. Claro, depende de qué lado lo veamos, empieza o termina. Para nosotros en este momento termina por un tiempo igualmente, porque vamos a cruzar estos 3 países mañana a hacer frontera, pero después vamos a tener que volver a Brasil. Así que bueno, nada, acá estamos disfrutando un poco más estas últimas horas. Ya mañana a la mañana tempranito vamos a cruzar y ahora nos vamos a acercar a la costa también, que creo que hay una vista al puente internacional, que es el que vamos a cruzar. Bueno, ahí está el puente internacional, desde acá se ve. Este es el río Oiapoque. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.